Qué bueno saludarlos de nuevo y encontrarnos en esta, si se quiere, quijotesca intención de poder comprimir en un par de sesiones lo que se ha venido cocinando y fraguando realmente desde hace muchísimos años. Y no se sabe, y realmente lo importante no es que sabemos con esto que vamos a escuchar o con lo que ya sabemos, sino creo que lo importante es saber qué vamos a hacer con lo que sabemos. Bien decía Marco Antonio que el eco de lo que resuena, el eco de lo que hacemos resuena en la eternidad. Y también quiero retraer a memoria las palabras de John Wesley, que decía que lo que tolera una generación, la próxima generación lo va a aceptar. Y aunque soy consciente que lo dije en la sesión anterior, quisiera repetirlo otra vez, cuando un gran internacionalista colombiano que trabajó por muchísimos años en la ONU, tuiteaba un texto que decía que tal vez lo más irónico es que en plena era de la información estemos perdiendo el occidente por la ignorancia. Esto dejó de ser solo un atributo de las masas, porque los medios globalistas han logrado que hasta el más letrado viva engañado. Y recordamos el pasaje de la palabra que dice que por falta de entendimiento el pueblo se perdió. Rápidamente una pequeña resumen para entrar en materia de lo que queremos compartir hoy, que es el impacto del nuevo orden mundial en la familia y el cómo lo hacen, para terminar después con el impacto en la iglesia. Y hablábamos que la corriente del nuevo orden mundial tiene que ver un poquito con el tema de posiciones frente al globalismo y frente al Estado-nación. Y que en el tema del globalismo estábamos hablando de una serie de políticas de gobierno único, religión única, reducción de la población, control de la población, el tema de pérdida de valores espirituales, y que esta agenda del nuevo orden mundial encajaba perfectamente con el del Foro Económico Mundial de Davos, que está en la página, que es libre, que de paso yo les quiero contar como ciudadano de bien, soy un ciudadano de bien, que me duele mi país. Soy un ciudadano que leo las escrituras y me gusta ser enseñado y enseñable con las escrituras. Y a la luz de eso, yo quiero es compartirle unos hechos que no son mi teoría. Yo no vengo a fijar doctrina ni vengo a imponer convicciones. Vengo a compartirles unos hechos que están a la luz pública y que, es más, los invito a que sean escépticos y se tomen el trabajo de revisarlo, se tomen el trabajo de validarlo y se tomen el trabajo de decir realmente qué puede haber más allá o menos allá de lo que están escuchando. Pero le estaba diciendo que en la página web del Foro Económico Mundial aparecen los 8 objetivos para la Agenda del 2030. No vamos a hablar de los 8, quiero recordarles solamente el primero y el último, no porque sean más importantes o menos, sino que el primero decía, no tendrás nada y serás feliz. Y otro de los puntos que ellos, era en el octavo, ellos decían, los valores occidentales habrán sido puestos a prueba a punto de su ruptura. Y hoy estamos viviendo una crisis de valores, familia, niños, corrupción, en fin, una serie de ruptura y socavando los valores de Occidente, que es parte de la agenda del Foro Económico Mundial. Vuelvo y les digo, los invito a que investiguen, está en la página web de ellos. Y que alguno de sus personajes, como uno de estos hombres que se llama Rockefeller, decía que estamos muy agradecidos con el Washington Post, el New York Times y la revista Time. Esto lo dijo en 1991 en una asamblea de la ONU. Que estaban muy agradecidos con estos grandes medios de comunicación cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción durante casi 40 años. Es decir, que si lo dijo en el 91, está haciendo referencia a 40 años, nos está sugiriendo que este famoso club de Bilderberg, que se reunía desde 1951, ya estaba cocinando unas cosas que le pidieron a los medios que por favor calladito, porque en ese momento no era prudente. Que habría sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiésemos sido objeto de las luces brillantes de la publicidad durante estos años. Sin embargo, el mundo es ahora mucho más sofisticado y preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite, una pequeña élite intelectual y de banqueros mundiales es seguramente
y preferiblemente mejor que la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. Saquen sus conclusiones de lo que está expresando este señor ante Naciones Unidas en 1991. También hablábamos de que hay un par de personajes como el señor Soros, que él mismo se definía como que soy una persona que algunas veces se involucra en actividades amorales y el resto de tiempo intento ser moral. Y también él mismo decía de sí mismo, creo que he sido culpable de muchas cosas y estoy aquí básicamente para hacer dinero y no tengo en cuenta las consecuencias sociales de lo que hago. Esto está en la red, esto habla Soros de él mismo para que ustedes lo puedan validar. Igual lo que decía el señor Rockefeller, de que estamos al borde de una transformación global y todo lo que necesitamos es una crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Y ya para terminar, dos más y comenzar a conectar de cómo lo hacen, el señor Kissinger decía, dame el control de los alimentos y controlo las personas. Estamos hablando de las big corporaciones que tienen big food, big techno, big pharma, big medios, esas grandes corporaciones que al final del día, cuando uno mira y hace la ruta del dinero, encuentra quiénes son los dueños. Y son los mismos 3 o 4. Y él decía, dame el control de la energía y controlo los continentes. O dame el control del dinero y controlo el mundo. Y bien decía el señor Rothschild, uno de los dueños del mundo, decía, mi patrimonio es de 500 billones de dólares. Fundamos el primer banco central de Inglaterra y ahora somos los dueños de casi todos los bancos centrales del mundo. Hemos financiado ambos lados de la guerra, de las guerras. Y controlamos las noticias, los medios, el petróleo y tu gobierno. Porque sabemos que los bancos son empresas privadas. Sabemos que los bancos, como el emprendimiento que puedes tener tú de una agencia de publicidad o de un almacén de calzado o de una empresa de diferente índole, los bancos son empresas privadas. Es más, si tú vas a Estados Unidos y buscas la Reserva Federal no va a estar en páginas oficiales del Estado. La Reserva Federal va a aparecer en las páginas donde aparecen cualquier persona del común de la gente o empresa privada, porque es una empresa privada. Entonces ahí comenzamos a entender quiénes son los que ponen el dinero, financian los gobiernos, dictan, imponen y quitan y deciden qué va a pasar con el mundo. Bien decía el padre del señor Richard, o el abuelo, dame control sobre el dinero de una nación y no importa quién redacte las leyes. Igual yo tendré el control. Y entendemos esto porque a la luz de estas grandes realidades, y vuelvo y lo digo, detrás llegan siempre a los mismos, estos grandes inversionistas y corporativos como BlackRock, Vanguard o Fidelity, que son los dueños de los medios, los dueños de los que escuchamos, los que quieren que escuchemos, los dueños de la banca y los dueños de todas estas grandes cosas. El señor Rockefeller decía, algunos creen incluso que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que actúa contra los mejores intereses de los Estados Unidos y acusan a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura más integrada, global, política y económica. Un mundo, si ustedes quieren. Si esta es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Todo esto está documentado en las memorias de Rockefeller. Entonces vemos este tipo de situaciones que nos plantean desafíos para entender quiénes están detrás de todo esto. ¿Quién es este señor George Soros? A quien el honor de tener, o más bien, a quien una vez electo como presidente electo, no en funciones, el primer acto social o uno de los primeros que toma el actual presidente nuestro es ir a visitar al señor Soros. Ya escuchamos cómo se define él. Ya escuchamos lo que dice él de él mismo. Bueno, nosotros somos el país que somos y nuestro electo presidente en aquel momento va y el primer acto social que hace es ir a visitarlo.
Y eso sin decir, pues, que parte de su gabinete, uno de ellas, que es mujer, forma parte de la junta directiva del Open Society Foundation, que es la organización abierta de la fundación del señor George Soros, que dice velar por una serie de principios y valores en pro de los menos favorecidos, pero que claramente son intenciones oscuras. Y para redondear digamos, podio de orgullo y que nos puede hacer sentir feliz a todos, tenemos el concepto o más bien, el entendimiento o el conocimiento de que nuestro ilustre Nobel de Paz es parte de la junta directiva de la Fundación Rockefeller. Son anécdotas que me parece pertinentes conocer, entendiendo y sabemos que es la segunda fundación más grande del mundo después de la liderada por el señor Bill y Melinda Gates. Entonces, a raíz de esto, pues podemos entender detrás de todo esto quién hay, cómo es, que están algunas personas y esa élite de la que hablaba el señor Rockefeller está haciendo impacto o generando una serie de detrás de bambalinas de manejo de la hoy en día del mundo, si se quiere. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacemos estas cosas? ¿Cómo es que llegan a cumplir sus objetivos? ¿Cómo es que esa agenda del nuevo orden mundial, ya hemos hablado de los objetivos, cómo es que esa agenda del Foro Económico de Davos, del Foro Económico Mundial, ya también lo hemos hablado, cómo lo hacen? Y claramente, pues estamos viendo aquí en esta imagen que pasa en este momento, cómo es que está distribuido los medios de comunicación. Ahí podemos observar en esta imagen que en 1983, 50 compañías poseían el 90% de los medios en el mundo. Hoy, en el 2021, 6 compañías tienen el control de los medios de comunicación, o más bien, de los medios de manipulación del mundo. Es decir, nos ponen a escuchar lo que quieren que escuchemos, nos ponen a ver lo que quiere que veamos, callan lo que quiere que no sepamos, nos muestran lo que quiere que veamos y no nos muestran lo que no les conviene que no veamos. Y esto es muy importante tenerlo porque esto conecta con un tema de lo que se llama ingeniería social y cómo es que a través de un concepto de ingeniería social, y eso sí que lo tienen muy claro los líderes de las naciones, saben cómo manipular el pensamiento. En esta otra imagen, en amarillo, ustedes pueden ver ahí algunas de las organizaciones y quiénes son realmente los dueños de estas organizaciones, quiénes son los dueños de estas empresas que nos muestran y nos cuentan lo que nos cuentan. Y si alguno de nosotros se pronuncia en favor de la familia, los de en medio nos declaran homofóbicos. Si alguien se pronuncia en contra del aborto, nos dicen que no somos defensores de la vida, que somos fanáticos religiosos, que quieren privar a las mujeres de sus derechos reproductivos. Bueno, esto es un chiste, yo no sé quién se lo cree, pero bueno, que el 80% de la música que se consume está en medio de 3 transnacionales. Que no solo consumen la música, que no solo controlan la música que consumen nuestros jóvenes, sino también controlan las cadenas de videos musicales, donde manejan promiscuidad, homosexualismo, ocultismo abiertamente. Que estos medios son dueños y que entienden que la pornografía es un grandísimo negocio y están en medio de 3 transnacionales el 90% de esta industria. Igual que el 90% de la industria del entretenimiento está en poder de 3 grandes corporativos. Ustedes ahí pueden ver las imágenes que están viendo. De lo que estamos hablando de algunos canales tan lindos y tan bonitos. Ustedes me van a tener que perdonar, pues yo en la ternura de esto que estoy viendo no puedo más que quebrantarme. Cuando estábamos hablando de la hipersexualidad de los niños, por ejemplo. Y estas imágenes de un canal de niños muy famosa, ustedes pueden observar la apología que están haciendo a lo que están observando en este momento. Entonces, realmente es importante entender en dónde estamos. Y es importante entender la realidad que estamos viviendo. Porque estos medios son los que generan conductas de la comunidad y de la sociedad. Y hoy no tiene nada de raro.
al igual que lo fue en su momento, el orgullo gay, hoy en día lo que se llama el POD, Movimiento de Orgullo Pedofílico, que ya está haciendo carrera, mañana tengamos el movimiento de orgullo zoofílico. Hoy por hoy, el movimiento MOP, Movimiento de Orgullo Pedofílico, convalida y promueve las relaciones entre adultos con atracción a un niño, y ellos lo llaman MAP, Minor Attract Persons, personas atraídas por menores, con el argumento de que es mejor que un adulto le enseñe a un niño la sexualidad. Y de eso lo haremos un poco más adelante. Por lo pronto, veamos este video de este cántico tan tierno que hoy por hoy se levanta en San Francisco, para que ustedes, por favor, tomen nota de los subtítulos y observen lo que están cantando allí. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep him from disco, warn about San Francisco. Make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted so gross when they start finding things online that you've kept far from their sight. Like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. 'Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to Vogue, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for them. Your children will care about fairness and justice for others. Your children will work to convert all their sisters and brothers. Then soon we're almost certain your kids will start converting you. The gay agenda is coming home. The gay agenda is here. But you don't have to worry. Cause there's nothing wrong with standing by our side. Get on board in a hurry. Because the world always needs a bit more pride. No, you don't have to worry. Cause there's nothing wrong with standing by our side. Get on board in a hurry. Because the world always needs a bit more pride. Come on, try a little pride. We'll convert your children. Then we'll turn to you. Giving up the fear inside is freeing like you never knew. Go and see San Francisco. Go and turn up that disco. You'll forget you were ever upset. We'll convert your children and make an ally of you, yeah.
tus hijos serán míos. Vamos por tus hijos, abiertamente. Abiertamente. Aquí ya no hay tapujos. Aquí lo que se dijo y ya se está cocinando. Aquí ya no hay que a escondidas para que la gente lo vea, con disimulo, perdón. Y aquí lo que estamos viendo, y recordemos algo, que hay una teoría que dice que una mentira a base de repeticiones tiende a aceptarse y volverse verdad. Los medios, como observamos en esta imagen, lo definía Malcolm X, este gran líder afro contemporáneo de Martin Luther King el siglo pasado en Estados Unidos. Los medios son la entidad más poderosa en la tierra. Tienen el poder de hacer inocente al culpable y al culpable inocente. Eso es poder, pues controla las mentes de las masas. Bien lo decía ella en Isaías 5:20, cuando decía, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo en lo dulce y lo dulce en lo amargo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funciona esto? Hay un concepto de la ingeniería social, y parte de eso es la teoría de la ventana de Overton, la pantalla de las ideas. Es un núcleo de transformación de la mentalidad de los pueblos que logra y explica cómo de lo inaceptable se vuelve todo aceptable. Veamos este video, por favor, pónganle atención a este video y después ustedes sacarán sus propias conclusiones. Se trata de una teoría política ideada a mediados de los años 80 por el estadounidense Joseph Overton. Dicha teoría describe cómo conseguir la aprobación de la sociedad sobre cosas que antes consideraba completamente inaceptables. Cualquier hecho, por impensable que parezca, se puede legalizar. La teórica ventana se iría moviendo de su estado inicial desde aquel en el que el fenómeno resulta inaceptable e irá avanzando hacia los siguientes estadios: radical, aceptable, sensato, popular y por último el político, esto es el de su legalización. Pondremos como ejemplo el canibalismo. Un poco extremo, es verdad, pero como ejemplo valdrá, ya que la sociedad actual lo considera del todo inaceptable. Primer paso: pasar de lo impensable a lo radical. Se trata del primer paso, aquel en el que la sociedad considera el fenómeno como algo inimaginable, irracional, tabú. Por supuesto, legalizar el canibalismo es algo completamente impensable, ya que para la sociedad actual representa una barbarie y lo rechaza por completo. Se trata pues de ir cambiando esa percepción que tiene la sociedad sobre el tema. Para ello, se traslada el asunto a la esfera científica. La sagrada libertad de expresión permite hablar de todo, ¿verdad? Luego, emprendiendo el debate científico, se trata de que la deliberación científica sea debidamente canalizada. Versados expertos afines a la causa van desplegando un discurso que irá calando en la sociedad. Se abre así el debate y aquello inimaginable se torna ahora radical. Segundo paso: pasar de lo radical a lo aceptable. En esta etapa juega un papel importante la hierática tolerancia frente a la intransigencia del retrógrado e hipócrita que se opone al debate y argumentación. También en esta etapa, y apoyándose en la semántica, se procura el uso de eufemismos que edulcoran la barbarie. Por ejemplo, en el caso del canibalismo, cabe en su lugar el uso del vocablo antropofagia, para que posteriormente derriben otro nuevo creado a medida: antropofolia, un término mucho más amigable al odio y que podrá oponerse en su momento contra la antropofobia de aquellos que se opongan a este caso del canibalismo. Se empieza a hablar y aparece en distintos medios un tema impensable sobre el que la sociedad también puede opinar. Tercer paso: pasar de lo aceptable a lo sensato. En este punto, lo importante es la promoción de ideas que lleguen a justificar el hecho por parte de algunos,
Siguiendo con el ejemplo caníbal, se lanzan proclamas en defensa de la libertad del consumo o la necesidad que surge en situaciones extremas. El lógico rechazo de la gente de la calle opuesta a tal barbaridad se va convirtiendo poco a poco para la opinión pública en el radicalismo que se opone a la libertad de elección de las minorías. Expertos se encargan de buscar en el tabú de la historia ejemplos de prácticas semejantes. El canibalismo no es nuevo, y los medios de comunicación amplifican así el comportamiento radical de los enemigos de la libertad. Cuarto paso: pasar de lo sensato a lo popular. Llegados aquí y gracias al apoyo de personajes públicos, los medios de comunicación hablan de forma abierta acerca del tema en cuestión, en este caso, la antropofagia. La antropofolia forma parte de las noticias y programas de entrevistas. Famosos del mundo del arte, música y cultura en general se toman partidarios e incluso algunos revelan su práctica. Se humaniza a los defensores y se les presenta como víctimas. Se resaltan sus actos y se promociona el modelo en películas, series de televisión, canciones, redes sociales, etc. La sociedad está ya preparada para escuchar los razonamientos de los defensores. El tema ya ha dejado de ser un tabú y se vuelve popular. Quinto paso: pasar de lo popular a lo político. El último paso, donde se rematan los flecos. Ya se ha llegado al punto en el que se dispone todo lo necesario para la legalización. Previamente, los grupos de presión abarcan su pasividad y acceden al poder. Toman el mando y dirigen acciones que apoyan la propuesta legislativa. Lanzan encuestas, estudios que ponen sobre la mesa la necesidad de una ley, dada la amplia mayoría de gente que apoya el nuevo fenómeno. La sociedad admite la propuesta como nuevo dogma. Lo prohibido se convierte en real. Y se censura a quien discrepa de la nueva legalidad. Y el canibalismo se ha legalizado. Si esto que acabamos de ver no se llame adoctrinamiento, es ver cómo lo impensable se vuelve aceptable. Cualquier parecido con la realidad hoy es día en algunas legislaciones e imposiciones que en nuestro país Colombia se están viviendo. Y esto lo conocen muy bien los juristas, los personajes políticos, los consultores, los asesores de Estado, como algunos que han habido en nuestra nación, yendo de universidades en universidades haciendo unos discursos muy bonitos y muy románticos. Hoy estamos viviendo en nuestro país las consecuencias de las batallas, de décadas de implantación de la batalla de las ideas. Viviendo los resultados del adoctrinamiento masivo sin que sea evidente. Recuerdo y me llena de memoria la famosa fábula del renacuajo o la ranita que estaba en medio del agua tibia descansando y gozando cómodamente, y cuando se quiso apercibir ya estaba cocinada, ni cuenta se dio. Las conciencias de la sociedad hoy en día están siendo cauterizadas, porque hasta el idioma los están cambiando, hasta el idioma ya no es el mismo. Hoy estamos viviendo como colombianos las realidades de quienes en el pasado hicieron la Colombia que conocemos, que queremos olvidar todos. Y son los padres de la patria que nos imponen principios y valores, y legislan, y cambian y quitan normas. Y ya es imperceptible la ceguera que existe, que no nos estamos dando cuenta, que estamos perdiendo libertades civiles, que eso está avanzando en nuestra nación, que estamos perdiendo jurisdiccionalidad y dominio sobre nuestros propios recursos naturales. Y no nos hemos dado ni cuenta. Proyecto de Escazú. Averigüen qué es el proyecto de Escazú. Pérdida de capacidad de ejercer justicia propia, porque ya son jueces internacionales los que dictan la jurisprudencia en nuestro país. Pérdida de identidad. Tiene que ver también con la apertura de las fronteras y la pérdida de identidad de los pueblos. Pérdida de la familia, se está socavando el principio de la familia, que es como el espacio protector de las nuevas generaciones y de la sociedad. Pérdida de valores, pérdida de libertades, y nos lleva como borregos bajo un concepto muy romántico de paz y armonía. Ya existen en Colombia procesos en esa dirección.
para transformar nuestras nuevas generaciones, nuestros jóvenes, nuestros niños, a una sociedad en la aceptación como lo normal, por ejemplo, de la pedofilia. Con argumentos que, al igual de la homosexualidad, definen que el movimiento orgullo pedofilia es una construcción social y que, entre tanto, eso trae un impacto y no nos estamos dando ni cuenta, porque estamos, vuelvo y le insisto, con todo respeto, de pronto muy cómodos, sin darnos cuenta que el agua está caliente. Igual que las relaciones entre hermanos, ya se está viendo la yo no sé cómo se llama eso, la normalidad de tener relaciones sexuales entre hermanos, si no es para tener hijos no tiene ningún problema. Y las juventudes crecen con ese concepto, es real, está pasando. Estamos viendo como en algunos países se baja la emancipación de los niños a 10, 12, 13 años, para que allí podamos tener la posibilidad de que deje de ser un delito tener y acceder carnalmente a niños de esa edad. Eso está pasando hoy. Eso está pasando hoy. Y el hecho de que no lo sepamos no quiere decir que no exista. Casos sonados como el de Wayfair o el de Pizzagate o el del documental que se llama Asquerosamente Millonario de Jeffrey Epstein con su isla de pedofilia y con el récord documentado de quiénes eran sus ilustres visitantes de la realeza europea y de gobiernos, validan, demuestran que estos hallazgos que están documentados. Y vemos cómo el señor Jeffrey Epstein es detenido y llevado a la cárcel más segura de Estados de Nueva York. Y no dura ni 24 horas en la cárcel cuando aparece ahorcado en su propia celda, en una de las cárceles más seguras de Nueva York. Yo me imagino, perdónenme la especulación, porque donde ese ventilador se hubiera prendido, yo no sé qué tanto ruido hubiera hecho. Y aparece suicidado el señor Epstein. Entonces, estamos viendo una realidad, y ya para entrar en materia, donde estamos siendo atacados en diferentes frentes de la sociedad, la familia. Y hay aspectos y estrategias de cómo atacar a la familia. Una agenda que habla de aspectos de la contrasexualidad, que habla de aspectos de lo que es la pedofilia, el MAP y el MOP, que habla de aspectos de lo que es la eugenesia y la eutanasia, que habla del aborto, que habla de la identidad de género. Y por ahí derecho, pues cumplimos con uno de los postulados del nuevo orden mundial: control total de la humanidad y reducción de la población. Ya comienzan a hilar, ya comenzamos a conectar elementos dentro del contexto y la vista de la cosmovisión global de cómo todo va conectando y responde a unos resultados. Que claramente podemos verlo también, si los que sean inquietos, ver la última reunión del Foro de Naciones Unidas hace un par de semanas, donde los presidentes del mundo entero fueron a rendir sus cuentas y donde podemos escuchar entre líneas el discurso de la gran mayoría de los allí asistentes, reportando cómo sus políticas en estos ejes temáticos se ha ido ya avanzando y se ha ido ya resolviendo. O recordemos de pronto cómo lo veíamos creo en la sesión anterior, en una reunión de la Cumbre de las Américas en el año 2012, hace 9 años, el presidente de aquel entonces decía: Colombia está alineada al nuevo orden mundial y nuestras políticas estarán encaminadas a ese objetivo. Y la agenda se está cumpliendo. Y la agenda se está cumpliendo. Y yo lo único que pretendo, mis queridos oyentes, es apercibirlos. Es ponerles unos elementos de juicio en la mesa para que ustedes tomen sus propios juicios y sean inquietos, e investiguen. Pero no vayan a la fuente de esos 95, a la fuente de esos que tienen el control del 90-95% de medios. Traten de buscar alternativas de información, porque hasta los medios en este momento están siendo vedados y censurados, lamentablemente. La ideología de género, por ejemplo, es uno de los planes totalitarios más
ambiciosos que existen en este momento. Nunca antes los planes, ningún plan totalitario, ni económico ni político, había pensado en cambiar la naturaleza humana. Absolutista. Mire, así se nos mutilemos y nos apliquemos hormonas, el ADN va a decir si es hombre o es mujer. Punto. Si alguien sufre de disfobia de sexo, y no se le puede decir eso porque seremos señalados de homófobos, intolerantes o religiosos fanáticos. Pretenden acabar la familia. Pretenden acabar la familia con que las nuevas generaciones nazcan en medio de una crisis de familia. Porque la familia es el órgano, el ente natural protector de la sociedad. Es el escudo que protege las nuevas generaciones. Quieren erosionarlas. ¿Recuerdan el postulado del Foro Económico Mundial, el 8º punto? Socavar y hacer explotar los valores de Occidente. ¿No les suena que tiene conexión con este concepto de los valores de la familia? Y ojo, el objetivo es 2030 y estamos en el 2021. O sea que la agenda se está intensificando. Quieren socavar la familia porque encontrarán un rebaño de personas y de nuevas generaciones desarraigadas que van a poder controlar muy fácilmente. Más del 70% de las nuevas generaciones en Colombia están naciendo fuera del entorno del concepto de familia y matrimonio. Están acabando el sagrado vínculo entre una mujer y un hombre, y un hijo, perdón. Ningún padre hoy en día está en casa, ni ninguna madre también, para que eduquen a sus hijos. ¿Y quiénes lo están educando? ¿Los medios? ¿Las redes sociales? Y en este proceso y en esta agenda de socavar y explotar la familia, tenemos algunos aspectos del Tratado de la Contrasexualidad, bien interesante. Traigo a anotación un comentario de quien fuera o es, en este momento no tengo conciencia, les pido excusas, de la directora del Instituto de la Mujer de España. Ella, lesbiana, sostiene que las únicas relaciones naturales sexuales son entre las mujeres, es decir, que las que se dan entre hombre con hombre o varón con varón son antinaturales. Fíjese hasta dónde ya estamos llegando, que aún en el mismo concepto de esta identidad de género y agenda LGTBI ya están fijando posturas que lo que sí es lo que está planteando esta señora, esta distinción. Esta agenda de la contrasexualidad demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina, o sea, hombre y mujer, y que nos definamos como cuerpos hablantes. Que tras la abolición de la reproducción heterosexual, que no pase por las relaciones entre un hombre y una mujer, la inseminación, la sociedad contrasexual impone la abolición del contrato matrimonial. Abolición de la transmisión de los derechos y privilegios patrimoniales adquiridos por los cuerpos hablantes. Y esto me lleva al primer punto de lo que está en la página del Foro Económico Mundial. No tendrás nada. No serás dueño de nada. Y pretende esta agenda de tratado de contrasexualidad la universalización de las prácticas estigmatizadas. Yo no sé qué adjetivo darles, ustedes désenlo. Porque ya ellos lo que pretenden es sexualizar el ano. Esto es una aberración. Y la transexualidad denuncia, persigue y castiga todas aquellas acciones psiquiátricas, médicas y jurídicas que impidan el cambio de sexo.
Es más, en países como España, hoy por hoy, ningún médico puede darle asistencia a una persona que tenga este tipo de conflictos y que lo quiera y vaya a pedir ayuda para que lo ayude a superar esa realidad. Está prohibido que ningún médico, psicólogo, psiquiatra dé esta asistencia porque puede ir a parar a la cárcel. La sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia. La contrasexualidad no conducirá jamás al acto de la reproducción. Me parece haber escuchado algo al comienzo cuando hablábamos de que reducción de la población y control de la humanidad. Los métodos de contracepción y de interrupción del embarazo serán distribuidos por todas partes, siendo obligatorio para todo cuerpo hablante. Se establecerán e implantarán relaciones corporales individuales y prácticas en grupo, por Dios. El aborto y la contracepción serán obligatorios. Destruiremos la familia. Pero yo aquí quiero hacer una pequeña reflexión y que alguien me ayude a entenderlo, por favor. Hoy yo me desperté con una sensación que hoy yo decidí que soy el hijo de Steve Jobs. Yo estoy convencido que soy el hijo de Steve Jobs. Yo decido por mi libre decisión y mi construcción social que yo soy el hijo de Steve Jobs. Y quiero acceder a la herencia de Steve Jobs, porque soy su hijo. Y obviamente lo primero que me van a pedir es ante un juez una querella, un documento y unas pruebas. Yo ya de pronto parte de las pruebas que me van a decir es, venga su ADN. Y seguramente muy después de que me tomen el ADN me van a decir, qué pena señor, pero usted no es el hijo de Steve Jobs. Pero no, es que yo me siento así, es que yo esta mañana me desperté y yo soy el hijo de Steve Jobs. Seguramente el juez me va a decir, mire señor, váyase. Y si yo insisto, seguramente me van a decir, llévenselo a un psiquiátrico porque este señor se le voló el quicio. Pero ahora, si yo mañana me despierto y digo que ya no me llamo Jaime, sino que me llamo Josefina, y que ya no me siento hombre, sino que me siento mujer, puedo ir ante el mismo juez y el mismo juez ya no me va a pedir ni prueba de ADN, ni me va a validar esas cosas y va a aceptar que yo sí soy Josefina. Y yo no entiendo esta doble moral jurídica. Honestamente no la entiendo. Pero eso es lo que está pasando. Nos están imponiendo la ley de la aprobación de matrimonios homosexuales. En el 2000 solo Holanda y poco después Bélgica. En el 2005 Estados Unidos, en Massachusetts y España. Y déjenme decirle con todo respeto, con profundo respeto, y la iglesia no hizo nada. 2010 Argentina lo imponen, el matrimonio gay. Cuando a través de presiones y sometimientos del Fondo Monetario Internacional para que Argentina saliera del default, le impone al gobierno que tomen esas prácticas de aprobación legislativa. Y entendemos lo que dice Proverbios, que cuando el que presta, el que recibe el préstamo, se vuelve esclavo del que le presta. Países como Argentina, países como Perú e incluso México están endeudados los próximos 100 años. Son esclavos de su prestamista, quienes les dictan las normas, y por eso ahí entendemos cosas que pasan en ese momento. 2013 Uruguay, 2016 Colombia. Y hoy en día siguen las presiones en América Latina. Leyes de violencia de género, leyes contra la discriminación por razón de género. Hay algunos países donde si que comete el delito, ya el principio del derecho universal se está transgiversando, porque siempre se sostenía que uno es inocente, uno es culpable uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En algunos países con este tema de género, por el hecho de ser hombre, ya se declara culpable y tiene que demostrar su inocencia. Y el castigo es el doble.
Esto está avanzando, amigos. Y ahora les invito a que veamos este video. Por favor, véanlo con todo cuidado, porque esto realmente asusta. Ok, acabamos de ver el video. Juzguen ustedes. Nos quieren imponerla a través de la educación. Cartillas de las escuelas. ¿Recuerdan las cartillas de la ministra Parodi que nos querían meter a las malas hace un par de años? Donde salió el país, salió la iglesia, salimos todos, porque la iglesia no son cuatro paredes, nuestros líderes eclesiales, a los cuales hace un rato le decía a mi pastor, estoy bajo autoridad, pastor, pero la iglesia somos tú, yo, a fijar posición. La frase de un jesuita que decía, dame un niño de los 7 primeros años de vida y lo tendré toda la vida. ¿Vieron el video? ¿Vieron ese niño drag queen? Ya está capturado, ya lo agarraron, ya es de ellos. En el 2006 se aprobó en España una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, donde se está escondiendo el adoctrinamiento homosexual para los niños. Hoy en día se están dando grandes pasos para la legalización de todas estas prácticas en muchas legislaciones del mundo. Aquí podemos ver en estas diapositivas de fondo rojo y en estas diapositivas donde podemos ver cómo en legislaciones en Cambridge, legisladores de estas mujeres en sus diferentes países y senados están propendiendo para que haya una liberalidad y una emancipación de los niños, incluso desde los 8 o 10 años, de por Dios. El hecho de que no lo sepamos no quiere decir que no está pasando, porque está pasando. Y ya para ir cerrando esta sesión y compartiéndoles un poco más de este tema, veamos esto, de lo que se llama legalizar. El proceso de legalización del MOP y del MAP. Relación adultos menores. En California, los pedofílicos ya no se ven como delincuentes. Se determina este tipo de conducta como un desarrollo de la personalidad que, al igual que la identidad de género, es una composición social. Y ya comenzó el proceso de lo inaceptable a lo aceptable con la estrategia de la ventana de Overton. Pocos saben, porque eso no se publicó, el escándalo del ilustre padre de la patria, el señor Evo Morales, con una niña de 13 años, para citar un ejemplo. Se les relaciona con una bandera y se relacionan también con una bandera que los identifica. Ya no es su nación, sino es la bandera de los colores. Lo que significa que estas prácticas se están construyendo bajo una bandera universal que vence y traspasa las banderas
rompen, revientan todos los principios éticos, morales y sociales de la sociedad. Y rápidamente con esto termino hoy, para dejar para la última sesión todo un tema que tiene que ver con el aborto. Y es el tema de la eugenesia y de la eugenesia. Ahora se quieren acabar las vidas de las personas usando las leyes de la eugenesia y la eutanasia. Ancianos con enfermedades incurables, ciegos, sordos, diabéticos. Nuevas leyes de eutanasia que aprovecharon el coronavirus en España, por ejemplo, para impulsar el permiso de acabar con vidas que están en condiciones gravemente o terminales, incluyendo la minusvalía física o psíquica. Es decir, que yo soy un candidato para la eutanasia porque uso lentes. O el diabético o el artrósico es candidato. Y ojo con esto, y ya termino por el día de hoy, con la eugenesia y la eutanasia y el aborto, se dispara el tráfico de órganos. ¿Sabía usted que aquí en nuestra amada país Colombia, nosotros no podemos disponer de nuestros órganos cuando nos muramos si previamente no hemos ido a un notario para certificar que validamos que no queremos que nuestros órganos vayan a manos del Estado? Ya hasta eso tenemos que hacer. Hay varios países en el mundo, entre Rusia y un crecimiento exponencial en China de los últimos años, donde el crecimiento del tráfico de órganos es escandaloso. Amigos, yo les agradezco y perdónenme el ímpetu con que comparto estas verdades. Yo solo vengo a ponerlas a consideración de ustedes, ya a percibirlos, a inquietarlos, para que profundicen y para que como iglesia vigente, viva, que somos cada uno de nosotros, nos levantemos en voz para proteger aún a nuestras nuevas generaciones. Nos vemos en la próxima y terminaremos con el tema del aborto y con el ataque a la iglesia. Dios los bendiga.